Medellín, 1974. Son las 7:15 de la noche en el barrio Antioquia. El aire es pesado, cargado de una humedad que parece pegar la ropa a la piel y un olor penetrante a gasolina quemada que se mezcla con el aroma del café de las esquinas. En medio de un callejón estrecho, un Mercedes-Benz 280 negro, reluciente y soberbio, bloquea el paso por completo. Es una mole de acero alemán que brilla bajo las luces de mercurio, un símbolo de estatus que grita poder en cada centímetro de su carrocería. Frente a él, una pequeña Yamaha de 2 tiempos, oxidada, maltratada por el tiempo e insignificante, intenta avanzar. El motor de la motocicleta tose soltando un humo azulado que ensucia el aire frente al radiador del coche de lujo. Ruido. Ese es el sonido que precede al cambio de una era. El guardaespaldas del capo local, un hombre que se siente dueño de la calle por el simple hecho de portar una pistola en la cintura y viajar en un asiento de cuero, baja la ventanilla eléctrica con una lentitud provocadora. Escupe al suelo, mira con desprecio al muchacho que maneja la moto y suelta una carcajada que retumba en las paredes de ladrillo visto. Sus palabras son un látigo. «Quita esa basura de aquí, muchacho. Estás estorbando el paso de un hombre de verdad». Lo que aquel guardaespaldas no sabe, y lo que el hombre sentado en el asiento trasero del Mercedes ignora por completo, es que a unos pocos metros, oculta en la penumbra de un balcón de madera, una mujer observa la escena con una frialdad que helaría la sangre de cualquiera. Griselda Blanco no se inmuta ante el insulto. En su mano derecha sostiene un cronómetro metálico. El segundero avanza con un ritmo implacable, marcando el tiempo que le toma a la soberbia encontrarse con su destino. Esa fue la noche en que la basura aprendió a morder. Esa fue la noche en que el asfalto de Medellín dejó de ser un camino para convertirse en el juez más implacable de la ciudad. El tipo del Mercedes no lo sabe, pero acaba de firmar su sentencia de muerte con una sola frase arrogante. Esta es la historia de cómo un insulto transformó una herramienta de trabajo humilde en la máquina de ejecución más eficiente de la historia criminal. Vamos a ver cómo Griselda Blanco, una mujer que muchos subestimaban por su género, convirtió el menosprecio de sus rivales en una táctica que cambió las reglas del juego para siempre. Porque en este negocio, lo que no ves venir es precisamente lo que termina por borrarte del mapa. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que comprender quién era Griselda Blanco en 1974. En ese entonces, Medellín no era todavía la capital mundial de la cocaína que veríamos en los años 80, pero ya se estaba gestando algo oscuro en sus entrañas. El tablero estaba dominado por hombres de la vieja guardia, tipos que creían que el poder se medía por el tamaño del motor de sus camionetas, el grosor de los blindajes y la cantidad de hombres armados que los rodeaban en caravanas ruidosas. Para ellos, la guerra era una cuestión de posiciones, de ver quién golpeaba más fuerte y quién tenía más gente dispuesta a morir en un tiroteo de frente. Griselda, sin embargo, jugaba a otra cosa. Ella no buscaba ostentación, buscaba control absoluto. Mientras los capos locales se paseaban por las avenidas principales como pavos reales, ella vivía en un estado de paranoia estratégica. Sabía que era una mujer en un mundo de lobos y que, si quería sobrevivir, no podía ser más fuerte que ellos, pero sí tenía que ser más inteligente. Su gran dilema era la movilidad. En una ciudad de calles estrechas, pendientes pronunciadas y tráfico caótico, un vehículo blindado era una fortaleza, sí, pero también era una jaula de oro. La policía y los rivales podían bloquear una calle con 2 coches y dejarte atrapado. Griselda entendía que el futuro no pertenecía al que tuviera el escudo más grueso, sino al que pudiera filtrarse por las grietas del sistema. El conflicto era inevitable. La vieja guardia, representada por figuras como el Cacho, un capo de barrio con aires de grandeza y una crueldad alimentada por el ego, despreciaba los métodos de Griselda. Para ellos, ella era solo una mujer que jugaba a ser bandida. La llamaban la viuda, con un tono de mofa, sin entender que ese apodo se lo había ganado eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluidos sus propios maridos. El Cacho creía que la seguridad
era una cuestión de peso. Su Mercedes era su castillo. Sus guardaespaldas eran sus murallas. Lo que él no comprendía era que las murallas no sirven de nada contra un enemigo que no puedes ver venir y que desaparece antes de que el primer casquillo toque el suelo. Griselda necesitaba un símbolo, algo que demostrara que su visión era la correcta. Y ese símbolo apareció en la forma de un joven llamado Chucho. Chucho tenía 19 años y no poseía nada más que una vieja Yamaha y un deseo desesperado de salir de la miseria. Era un mensajero, un muchacho que conocía cada atajo, cada acera peatonal y cada callejón de la ciudad. Para los grandes capos, Chucho era invisible, un insecto en el camino. Para Griselda, Chucho era el piloto perfecto para una nueva forma de guerra. Ella vio en la agilidad de ese muchacho y en la simplicidad de su moto la respuesta al blindaje de sus enemigos. Pero había un problema. La moto fallaba. Era vieja, ruidosa y poco confiable. Chucho temía que, en el momento clave, el motor no arrancara. Griselda, con esa frialdad que la caracterizaba, le dijo una vez: «Si la moto falla, tú mueres. Si la moto vuela, tú eres el rey de Medellín». El plan comenzó a fraguarse en las sombras. Griselda no dejó nada al azar. Sabía que para vencer a un hombre como el Cacho no bastaba con dispararle. Había que humillar su sistema de seguridad. Necesitaba información precisa y la obtuvo de la manera más clásica, explotando la debilidad humana. El error del Cacho fue la confianza ciega. Creía que sus hombres le eran leales por miedo, pero el miedo siempre tiene un precio. Uno de sus mecánicos de confianza, un hombre que se encargaba de mantener los motores de su flota siempre a punto, se había hundido en una deuda de juego impagable. Griselda no lo amenazó con matarlo, simplemente le ofreció una salida a su deuda a cambio de un solo dato: el horario exacto y la ruta en la que el Mercedes de El Cacho se quedaba atrapado en el embudo de tráfico del centro de la ciudad. El traidor no buscaba poder, solo quería volver a dormir tranquilo, sin saber que al darle esa información a Griselda, estaba entregando las llaves del reino. Con el horario en mano, Griselda ordenó los preparativos. Eran las 2 de la tarde cuando la transformación de la Yamaha comenzó. En un taller clandestino, bajo la supervisión directa de la Viuda Negra, le quitaron a la moto todo lo innecesario: los espejos, los guardabarros de metal pesado, cualquier adorno que pudiera engancharse en un callejón o que añadiera peso innecesario. Querían una máquina que fuera puro motor y chasis. Querían algo que pudiera subir escaleras, saltar banquetas y pasar por rendijas donde un espejo de coche no cabría. A las 5 de la tarde se realizó la última prueba. No buscaban velocidad punta en una recta, buscaban aceleración inmediata y un sonido que se confundiera con el latido cotidiano de la ciudad. Medellín estaba llena de motores de 2 tiempos. Eran el ruido de fondo de la clase obrera. Ese era el secreto, el camuflaje auditivo. Si el objetivo escuchaba un coche acercarse a toda velocidad, sus guardaespaldas reaccionarían, pero si escuchaban una moto vieja acercándose por detrás, no harían nada. Porque una moto era sinónimo de pobreza, de insignificancia, y en el mundo del Cacho, lo insignificante no era peligroso. Mientras tanto, en el mercado de la ciudad, una informante llamada Marta observaba los movimientos de la policía. El teniente Rivas, un oficial que se enorgullecía de sus retenes en las avenidas principales, estaba convencido de que tenía el control. Vigilaba las camionetas, revisaba los baúles de los coches grandes, buscaba cargamentos de armas en camiones. Rivas era un hombre de la vieja escuela policial. Para él, el crimen era algo que se transportaba en grandes volúmenes. Marta, que temía por su vida pero sabía que la protección de Griselda era su única garantía de supervivencia, le enviaba señales a los hombres de la viuda. El mensaje era claro: los retenes estaban donde siempre. Las avenidas eran una trampa para los coches, pero las aceras estaban libres para quien se atreviera a usarlas. Faltaban pocos minutos para el encuentro definitivo. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas de Antioquia, bañando la ciudad en un tono anaranjado que pronto se volvería ceniza. Griselda Blanco se puso su abrigo oscuro. No iba a participar directamente en el ataque,
pero quería estar lo suficientemente cerca para sentir el cambio de marea. En su mente, ya no veía una motocicleta vieja, veía un bisturí, un instrumento quirúrgico diseñado para extirpar a un tumor que se creía intocable. El escenario estaba listo. El Mercedes de El Cacho avanzaba hacia el centro, confiado en su blindaje y en sus hombres armados. El Cacho iba fumando un puro, riendo de alguna broma de su lugarteniente, sin imaginar que cada segundo que pasaba lo acercaba más al momento en que su mundo de acero se volvería irrelevante. En algún lugar cercano, Chucho se ponía un objeto que se convertiría en el símbolo de esta nueva era, un casco negro con la visera rayada. Era un objeto común, barato, que cualquier obrero de la construcción o repartidor de periódicos usaría. Pero esa noche, ese casco se convertiría en la máscara de la muerte, un vacío negro que nadie podría identificar. Griselda miró su cronómetro una vez más. El tráfico se detuvo. Un accidente provocado estratégicamente unas cuadras más adelante había creado el embudo perfecto. El Mercedes quedó atrapado entre un camión de carga y un autobús de transporte público. Estaba inmovilizado. Los guardaespaldas miraron a su alrededor, pero solo vieron lo de siempre. Gente cansada regresando a casa, ruido de claxons y el humo de los escapes. No vieron peligro porque no había ningún coche sospechoso cerca. A lo lejos, el sonido característico de un motor de 2 tiempos empezó a acercarse. Era un zumbido agudo, molesto, como el de un mosquito persistente. El guardaespaldas del asiento del copiloto bajó la ventanilla para gritarle a alguien que se quitara del camino. El Cacho, desde atrás, suspiró con fastidio, deseando estar ya en su hacienda. Ninguno de ellos notó que la moto no venía por el carril de los coches. Venía por la banqueta, sorteando peatones con una habilidad asombrosa, inclinándose en las esquinas como si el asfalto fuera una extensión del cuerpo del piloto. Esa Yamaha, la misma que habían llamado basura apenas unas horas antes, se estaba posicionando en el punto ciego del Mercedes, un lugar donde un coche jamás llegaría, un ángulo que el blindaje no cubría con la misma eficacia y donde la reacción de los guardaespaldas sería físicamente imposible debido al espacio reducido. El casco negro brilló bajo la luz de una farola. Chucho apretó el embrague, mantuvo las revoluciones altas y esperó la señal que solo él conocía. El tiempo pareció detenerse. El segundero del cronómetro de Griselda Blanco estaba a punto de completar la vuelta. El paradigma del poder en Medellín estaba a segundos de ser destruido para siempre por una máquina que costaba menos que uno de los neumáticos del Mercedes. La tensión en el aire era casi sólida. Griselda, desde su posición, cerró los ojos por un instante, disfrutando del silencio previo a la tormenta. Sabía que después de este momento, ya nada volvería a ser igual. Los grandes capos tendrían que aprender a mirar por encima del hombro, a temer no solo a los ejércitos rivales, sino a cualquier muchacho en una moto vieja. El nacimiento del sicariato motorizado no fue un accidente, fue una obra de ingeniería táctica diseñada por una mujer que entendió que la velocidad es la forma más pura del poder. Y mientras Chucho soltaba el embrague y la Yamaha rugía hacia su objetivo, la ciudad de Medellín, sin saberlo, se preparaba para despertar en un mundo donde nadie, absolutamente nadie, volvería a estar seguro. Ahora. Esa es la única palabra que retumba en la mente de Chucho mientras el segundero del cronómetro de Griselda Blanco alcanza la marca final. En la Plaza de las Luces, el corazón de Medellín late con una fuerza caótica. Decenas de personas se agolpan en las paradas de autobús, obreros con las manos curtidas, mujeres cargando bolsas del mercado y vendedores ambulantes que ofrecen cigarrillos y dulces. Nadie sospecha que el aire está a punto de desgarrarse. El Mercedes-Benz negro de El Cacho está ahí, atrapado entre un camión de basura y un viejo autobús escolar. Es una fortaleza de acero que, en este momento, no es más que un estorbo metálico. El Cacho, dentro del coche, mira su reloj de oro. Está impaciente. Para él, el mundo exterior es una molestia que debe apartarse a su paso.
Lo que no ve es el casco negro que se desliza entre los espejos de los otros autos. Chucho no acelera a fondo, mantiene un ritmo constante, casi perezoso, como si fuera un repartidor más buscando un hueco en el embotellamiento. Esa es la genialidad del plan, pasar desapercibido siendo parte del paisaje. El guardaespaldas de la ventanilla derecha, el mismo que horas antes escupió sobre la basura de moto, ve el casco por el rabillo del ojo. No le da importancia. En su cabeza, una motocicleta no es una amenaza, es un insecto. Pero los insectos pican. En un movimiento que parece coreografiado por la misma muerte, Chucho sube la Yamaha a la banqueta. El sonido del motor de 2 tiempos cambia de un zumbido a un rugido seco. La gente en la acera se aparta instintivamente, maldiciendo al loco de la moto. El guardaespaldas reacciona un segundo tarde. Para cuando intenta llevar la mano a su funda de cuero, la visera rayada del casco negro ya está a menos de 1 metro de su rostro. No hay una persecución espectacular, no hay intercambio de disparos de película. Solo hay precisión quirúrgica. Chucho no se baja de la moto. Mantiene el equilibrio con una pierna mientras la otra sigue lista en el pedal de arranque. Con la mano derecha, saca una pistola corta y vacía el cargador a través del cristal del Mercedes. El sonido es ensordecedor, pero se mezcla con el caos de la plaza, con los gritos de la gente y los claxons. Los disparos no buscan solo al guardaespaldas, buscan el centro del asiento trasero, donde el ego de El Cacho se desvanece en un instante. El hombre que creía que el tamaño de su motor definía su hombría, muere rodeado de cuero y aire acondicionado, incapaz de defenderse de una basura de pocos cilindros. 4 segundos. Ese es el tiempo que toma cambiar la historia de una ciudad. Antes de que el primer testigo pueda procesar lo que ha visto, antes de que el humo de los disparos se disipe, la Yamaha vuelve a rugir. Chucho no regresa a la calle. Gira el manubrio y se mete de lleno en un mercado techado, circulando entre puestos de frutas y pasillos tan estrechos que un hombre corriendo apenas podría pasar. Es el fantasma de la máquina. La policía, apostada en las avenidas principales bajo el mando del teniente Rivas, escucha los disparos. Rivas ordena cerrar las calles, bloquear los cruces, detener a cualquier vehículo grande o sospechoso. Pero sus patrullas son inútiles. Son elefantes tratando de atrapar a una avispa en un campo de maleza. Mientras las sirenas empiezan a inundar el aire, la moto de Chucho ya está a kilómetros de distancia, guardada en un garaje anónimo, enfriándose bajo una manta de lona. El casco negro es arrojado a un pozo de aceite. La evidencia desaparece, pero el mensaje se queda grabado en el asfalto. El silencio que sigue en la Plaza de las Luces es el juicio final. La gente no mira al muerto en el Mercedes, miran el espacio vacío por donde escapó la moto, miran la banqueta por donde la muerte subió a reclamar su deuda. En ese momento, Medellín entiende que las reglas han cambiado. El blindaje ya no es suficiente, las escoltas ya no son garantía. Si alguien puede acercarse tanto, disparar y desaparecer en segundos, entonces nadie es intocable. El mito del sicario en moto acaba de nacer, y su madre biológica tiene nombre y apellido, Griselda Blanco. Griselda observa desde la distancia, guardando su cronómetro en el bolsillo del abrigo. No sonríe, pero hay una satisfacción gélida en sus ojos. Ella no solo eliminó a un rival, eliminó un sistema de pensamiento. Demostró que la arrogancia es el punto ciego de los poderosos. El Cacho murió porque no fue capaz de ver el potencial en lo que él consideraba inferior. Y en este negocio, subestimar al enemigo es el error más costoso que puedes cometer. Lo que siguió fue un efecto dominó que transformó la estructura misma de la sociedad antioqueña. En las siguientes 72 horas ocurrió algo inaudito. El precio de las motocicletas de bajo cilindraje se duplicó en el mercado negro. Ya no eran herramientas para mensajeros o trabajadores humildes, se habían convertido en el equipo táctico más buscado por las bandas emergentes. Los jóvenes de las comunas vieron en la Yamaha de Chucho el boleto de salida de la pobreza y el símbolo de una nueva jerarquía. En menos de 6 meses, el impacto fue tan profundo
que la Policía Nacional tuvo que reaccionar con leyes desesperadas. Fue entonces cuando nació la prohibición que duraría décadas. Se prohibió que dos hombres viajaran en una misma motocicleta, la famosa ley del parrillero. La ciudad que antes se movía con libertad sobre dos ruedas, ahora miraba con sospecha cada motor que escuchaba acercarse por la espalda. La regla de oro se instaló en el ADN de Medellín. Si escuchas un motor de dos tiempos acercarse por detrás y no ves una cara conocida, no mires, corre. La organización de Griselda Blanco dejó de comprar camiones pesados y caravanas de lujo. Empezaron a reclutar pilotos de motocross, muchachos que pudieran saltar zanjas y subir cerros con la misma facilidad con la que disparaban una ametralladora. Ella creó una academia de la muerte sobre ruedas, optimizando la violencia hasta convertirla en un proceso industrial. La eficiencia superó a la ostentación. La velocidad devoró al volumen de fuego. Pero, ¿qué pasó con los protagonistas de esa noche? El teniente Rivas pasó el resto de su carrera tratando de entender cómo su red de retenes se volvió obsoleta de la noche a la mañana. Nunca pudo capturar a Chucho. El muchacho, que temía que la moto no arrancara, se convirtió en una leyenda urbana, el primer piloto de la viuda. Sin embargo, Griselda, fiel a su código de no dejar cabos sueltos, se aseguró de que Chucho nunca hablara. Unos meses después, el joven desapareció, llevándose consigo los secretos de esa primera ejecución. En el mundo de la viuda negra, la lealtad se premia con dinero, pero el silencio se garantiza con la eternidad. Marta, la informante del mercado, vivió el resto de sus días bajo la sombra del miedo, sabiendo que la mujer que podía hacer desaparecer a un capo en medio del tráfico podía encontrarla en cualquier rincón. El mecánico endeudado, aquel que vendió el horario del Mercedes, tampoco disfrutó mucho de su libertad. Griselda entendía que alguien que traiciona por dinero una vez, lo hará siempre. La limpieza fue absoluta. Al final, solo quedó ella, la reina de la cocaína, sentada en un trono construido sobre la agilidad de los motores pequeños y el miedo de los grandes hombres. La historia de Griselda Blanco y la moto vieja nos deja una ley universal que trasciende el mundo del crimen. En el juego del poder, el tamaño de tu arma o el grosor de tus muros no importan si no tienes la velocidad necesaria para desaparecer antes de que el casquillo toque el suelo. La fuerza bruta es predecible, la agilidad es letal. Ella no inventó la pólvora, pero inventó la forma de entregarla sin ser vista. Hoy, cuando caminamos por las calles de cualquier ciudad moderna y escuchamos el zumbido de una motocicleta filtrándose entre los coches, es difícil no recordar esa noche de 1974. Griselda Blanco eliminó el último rastro de honor que quedaba en las guerras de bandas, donde los hombres se miraban a los ojos antes de jalar el gatillo. Ella convirtió la ejecución en algo impersonal, rápido y mecánico. Esto nos lleva a una pregunta que todavía resuena en los círculos de historia criminal. ¿Fue Griselda Blanco una mente brillante que simplemente optimizó la violencia para sobrevivir en un mundo de hombres? ¿O fue la persona que abrió una caja de Pandora que terminó por destruir el tejido social de todo un país? Algunos dicen que la táctica no fue suya, sino de un piloto de carreras que le debía un favor. Otros aseguran que ella misma practicó con la moto en su hacienda para cronometrar cada movimiento. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo. El mundo cambió porque alguien decidió que la basura era en realidad un arma perfecta. ¿Tú qué piensas? ¿Fue una estratega incomprendida que usó la innovación para nivelar el campo de juego, o simplemente una visionaria del caos que no midió las consecuencias de su invento? ¿Crees que el poder justifica el fin de cualquier código de honor, o que hay límites que nunca deberían cruzarse, incluso en la guerra? Si te apasionan estas historias donde la estrategia, la traición y el poder se mezclan en las sombras de la realidad, tienes que ver los otros relatos que tenemos preparados para ti en el canal. Hay secretos que solo el tiempo se atreve a revelar, y nosotros estamos aquí para contártelos. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. El asfalto siempre tiene algo nuevo que decir si sabes escuchar el ruido adecuado. Nos vemos en la próxima historia.